Ya pues toca continuar ahí como vamos. Bueno, listo, vamos entonces a tomar algunos de los mecanismos y vamos entonces a identificar, ustedes dirán, si se puede considerar como un mecanismo plano o no se puede considerar como un mecanismo plano. Tenemos entonces aquí una prensa, es una prensa manual. Y ustedes me dirán entonces si lo podemos considerar como un mecanismo plano o no. ¿Ustedes qué opinan? Sí, podría ser plano. Entonces, a ver, si yo cojo, supongamos y coloco aquí un eje, y otro eje, supongamos este es el eje X, este es el eje Y, y este es el eje Z. Entonces vemos entonces que todos los elementos que conforman ese mecanismo, ¿en qué plano se moverían? Se moverían en mi plano XY y ninguno tiene un cambio de coordenadas en el eje Z, o sea que básicamente sí podríamos decir que este mecanismo es un mecanismo plano. Y si yo necesitara entonces hacer el diagrama esquemático, pues entonces ¿qué debería empezar a hacer yo? ¿Qué sería lo primero que tengo que hacer? ¿Qué no tiene esto que ha tenido? ¿Qué es lo que siempre, casi siempre hacemos? Les ayudo. Numerar, ¿no es cierto? Numerar los elementos y colocarle una letra a los pares. Antes, por ejemplo, entonces todo lo verde va a ser ¿quién? Va a ser bastidor, vamos a llamar el elemento rojo 1, vamos a llamar el elemento azul 2, vamos a llamar este amarillito 3, vamos a llamar este otro amarillo 4 y ya la última parte de la prensa vamos a llamarla 5. Entonces 0 y 1 lo vamos a unir mediante el par A, 1 y 2 lo vamos a unir mediante el par B. Y entonces aquí en esta unión, ¿qué pasa? ¿Qué tiene en particular esta unión? O bueno, Eh, ¿sí? Profe, ¿cuál unión? No sé, no. Ahí entre 2, 3 y 4. O sea, ahí coloco un solo par o necesito Sería- más pares. Serían dos pares. Dos pares, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, mi par C unirían 2 con 3 y luego entonces mi par D uniría la unión de esos dos con 4. Y luego entonces podemos unir 3 con 0 mediante el par E, 4 con 5 mediante el par F. ¿Y tengo algún otro par o ya estamos bien? Ah, dejémoslo así entonces por el momento y vamos a empezar entonces a dibujar, hacer el diagrama esquemático. Voy a empezar dibujando entonces más o menos mi elemento 1. Y entonces el elemento 1, ¿con quién lo uno? A unirlo con bastidor mediante el par A, que ese par A es un par rotacional, entonces va a tener a 1. Luego entonces 1 con quién se une? Con 2 Con, por el par B. con 2 mediante el par B, antes tengo aquí el par B, y aquí tengo mi elemento 2. Luego entonces va a tener ¿qué? Va a tener un rotacional, o en realidad voy a tener dos que me unen a 2 con mi elemento 3 y 4. Luego entonces 3 va a unirlo a bastidor mediante el par E. Y hasta ahora pues todos esos pares han sido rotacionales. ¿Alguien tiene dudas? Pues ¿por qué son rotacionales? No, no sé, ahí se ven bien que son rotacionales. Luego entonces tenemos a 4 que lo uno con 5 mediante mi par
F. Y entonces, ¿ya terminé o le falta algo ahí o ven que falte algo? Tiene que terminar en bastidor. Pues en este caso, miren que mi último elemento, el elemento 5, está rodeado por esto verde. Y entonces ese par que me queda ahí, pues llamémoslo H. Ese par H sería un par de qué tipo? ¿De cuál? Cilíndrico o prismático, pues, porque no sabemos si eso es circular o tiene otra forma. Entonces, si yo considerara que fuera cilíndrico, tendría el problema de que mi elemento 5 podría girar alrededor del eje Y, ¿sí o no? Si es cilíndrico, pues él tendría pues como un eje de rotación en esta dirección. Y entonces, ¿qué pasaría? Que entonces no estaría restringido esa rotación en el eje Y. Acuérdense que dijimos que si está en el plano, puede rotar alrededor del eje Z, que sería el eje perpendicular a ese plano. Entonces, más bien, si vemos que en la intención de la máquina, la intención de ese último elemento 5 no es que rote en esta dirección, sino que simplemente haga ¿qué? Que suba y que baje. O sea, si fuéramos estrictos con la geometría, se dice, no, sí permite rotación, pero al fin y al cabo no es lo que se intenta. Lo que se intenta es tener un par prismático, porque lo único que yo quiero es que esa prensa suba y baje. ¿Sí? Por eso es que yo les digo un equivalente a un mecanismo en 2D. En este caso, este sería el equivalente de ese mecanismo de la prensa en 2D. ¿Sí? Si fuéramos estrictos, en realidad ese par H sería un par cilíndrico, pero como estoy trabajando con mecanismos planos, lo dibujo como un prismático. Ven ahí, entonces, en total, ¿cuántos elementos móviles tiene ese mecanismo que acabamos de dibujar? 5. 5 elementos móviles. ¿Con cuántos pares? 6. 6. Vuelva y cuente. Tenemos el par A, el par B, el par C, el par D, el par E, el par F, el par H. Entonces, en total, ¿cuántos son? 7. 7. Entonces tenemos 5 elementos móviles, 7 pares. De esos 7 pares, ¿cuántos son de rotación? Ahí sí, 5. No, 6. Volvamos. O sea, si es 1, necesario, 2, 3, 4, saquen los 5. deditos. Ah, sí, 6. 6. A, Entonces, B, 6. C, D, E y F. En total, 6 pares de rotación. ¿Y cuántos pares prismáticos? Un par prismático, ¿no es cierto? Que sería mi par H. ¿Bien hasta ahí? Entonces vemos entonces que ese mecanismo lo puede llevar a un mecanismo en 2D sin ningún problema y identificamos todos los pares, dijimos hay 6 rotacionales, un prismático sería una cadena cinemática simple o compleja. Ya se les olvidó. Simple o compleja la cadena cinemática. Están hablando por el chat. Ah, gracias. Simple, muy bien, ¿no es cierto? Los pares pues solamente tienen como 2 puntos donde, los elementos solamente tienen 2 puntos donde se unen con otros, entonces lo puedo considerar que es un mecanismo simple. ¿Abierta o cerrada?
Abierta. Abierta, ¿no es cierto? No tengo cómo regresar al mismo punto sin pasar por el bastidor. Bien. ¿Dudas ahí entonces con este pequeño ejercicio que tenemos ahí? Vamos entonces a mirar entonces otro pequeño mecanismo, a ver si podemos determinar si es plano o no es plano. Este ya teníamos el diagrama cinemático, entonces no lo vamos a hacer. Entonces, ¿ustedes considerarían que este mecanismo que tenemos ahí en pantalla es 2D o 3D? ¿3D? 3D. ¿Cómo puedo saber que es 3D? Pues vamos a hacer algo sencillo. Si yo colocara estos ejes, me quedaron un poquito feos, pero bueno. Este primer elemento, llamémoslo 1, ¿en qué plano se movería? Entonces vemos que a pesar de lo feitos que quedaron los ejes, pues todos los puntos pues harían una rotación en el plano XZ, ¿no es cierto? Pues bien, o sea, con el primer elemento no hay ningún problema. Pero si vemos entonces el movimiento de este segundo elemento, de este segundo elemento, de este segundo eslabón, obligatoriamente él tiene que tener movimiento ¿en qué dirección? Para poder aquí mover esto, girar esto, yo tengo que tener un movimiento en dirección Y. Y solo entonces, porque el elemento 1 solo puede moverse en dirección XZ y el otro en Y, entonces inmediatamente este mecanismo yo no lo puedo representar de una forma 2D. Sí, tiene que ser 3D. Adicionalmente, pues este es un par de qué tipo, a ver si nos acordamos. Este par, este par B que tenemos aquí, ¿qué tipo de par era? Cilíndrico. Un par cilíndrico, muy bien. Entonces, solo por ese par cilíndrico yo digo, no puedo, no, esto es un mecanismo 3D. Vamos entonces a mirar otro mecanismo. Digo, otra cadena cinemática. Bueno, el mecanismo, sí. Entonces vamos a mirar este que tenemos acá. Entonces ustedes dirían que este lo puedo representar en el plano o no lo puedo representar en el plano. Entonces, vamos a pensar un poquito en este par que yo tengo aquí. ¿Este par de qué tipo es? ¿El par B de qué tipo es? Una rótula. Una rótula o una esfera. Y esa esfera o rótula, ¿de qué clase era? De tercera clase. De tercera clase, ¿no es cierto? Listo, entonces vamos a pensar un poquito en lo que yo les dije la clase pasada, ahorita hace unos minutos. Dijimos entonces que para yo estar en el plano, pues yo tengo que tener dos traslaciones, pues porque obviamente, por ejemplo, en este caso vimos que se movían en el eje X, en el eje Z.
Entonces, esas son dos traslaciones y una rotación alrededor de un eje. Entonces, si yo hoy pienso en mi rótula, la rótula, ¿qué grados de libertad tiene restringidos? O sea, si yo colocar aquí los ejes en esa junta, me puedo trasladar en X. No, No puedo trasladarme en X. No me puedo trasladar en Y, ¿no es cierto? Porque sería como si la bolita se saliera hacia este lado y tampoco me puedo trasladar en Z. Y en cambio, ¿puedo rotar en X? sí, Puedo rotar en Y y puedo rotar en Z. Y cuando estamos diciendo condiciones, estamos diciendo que si estoy en el plano, pues yo puedo tener 2 grados de libertad aquí y únicamente puedo tener 1 grado de libertad aquí. Entonces, ¿sería posible tener un par esférico en el plano? Según eso. Pues porque una de las condiciones es que en el plano yo solo puedo tener 1 grado de libertad activado de estos 3. Y la rótula lo primero que me dice es que actíveme los 3. ¿Es posible entonces tener una rótula en el plano o no es posible? No, no sería posible. No sería posible, ¿no es cierto? Pues, o piénsenlo ustedes bien, si ustedes, es como si su codo pues el codo se puede mover en 3 dimensiones o no se puede mover en 3 dimensiones. Sí, ¿no es cierto? Yo lo puedo girar sin ningún problema. Si yo lo restringo a un plano, pues entonces ya dejaría de ser ¿qué? Dejaría de ser una rótula o una esfera y pasaría a ser un simple cilíndrico. O sea que, por ejemplo, cualquier mecanismo que yo vea directamente con una junta esférica, directamente pasa a ser un mecanismo en 3D. Bien ahí, bien con eso. Entonces, solo porque yo veo que esto tiene una junta esférica y que funciona como una junta esférica, este mecanismo ya obligatoriamente va a ser un mecanismo 3D y no es posible obtener un equivalente a un mecanismo en 2D. Bien con eso. Y si venimos y miramos visualización. La tablita de los pares más comunes, entonces voy a eliminar unos rápidamente. Por ejemplo, pues si yo veo que tengo una esfera que funciona como una esfera, es imposible que ya sea un mecanismo en 2D. Igual pues con la rótula en pasador, porque vimos que estas dos pues son muy parecidas, simplemente que tengo un pasadorcito. O sea, si yo sé que yo tengo que tener 3 grados de libertad restringidos, entonces cualquiera que tenga grados de libertad superiores a eso, yo no puedo tenerlos en el plano. Por ejemplo, si yo necesito tener 5 grados de libertad, como lo es con la primera, con la esfera plano libre, entonces sería posible tener una esfera plano pues, dibujado en un mecanismo 2D. No puedo, porque una de las condiciones del plano es que ya tenga 3 grados de libertad restringidos. Y para yo tener una junta esfera plano, tengo que tener 5 grados de libertad disponibles. Entonces, cualquier cosa que tenga más de 3 grados de libertad, no es posible convertirlo en un mecanismo plano. ¿Ven con eso? ¿Dudas ahí con eso? Igual pues hay algunos de estos que pues, por ejemplo la cilíndrica, muchas veces en el plano no voy a tener una cilíndrica, sino que se me vuelve un prismático, porque únicamente voy a tener un movimiento en una sola dirección. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Listo, si no hay dudas, entonces borremos estos. Y
saquemos otros mecanismos para ver si podemos hacer algo similar a este. Listo. Vamos entonces a ver si logramos convertir este mecanismo en un mecanismo 2D. Identificar entonces el número de elementos móviles, qué pares tenemos ahí. Este de acá va a ser el bastidor, igual este de aquí también va a ser bastidor, este último, como ahí donde se desliza ese pistón. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Sí lo puedo considerar un mecanismo plano o no lo puedo considerar un mecanismo plano? Sí, es un mecanismo plano, rotacional prismático. Listo. Entonces vemos que si yo colocara, si yo coloco por ejemplo estos ejes, este eje X y Y, vemos que pues, todos los elementos podríamos como convertirlos a un movimiento en este plano. Entonces vamos a empezar numerando los elementos. Este sería 0, el siguiente sería pues mi elemento 1, este de aquí, esta varilla, sería mi elemento 2, y luego ese elemento se une a este cilindro, a este pequeño elemento que sería el elemento 3. 0 y 1 lo vamos a unir mediante el par A, 1 y 2 lo vamos a unir mediante el par B, 2 y 3 lo vamos a unir mediante el par C, y 3 y 0 lo vamos a unir mediante el par D. Vamos a empezar entonces a hacer el dibujo. Va a empezar entonces entre 0 y 1, pues como el compañero dijo, este par es de qué tipo? Rotacional, o sea, el par A es un rotacional, entonces podríamos venir y, como ya dijimos que es plano, entonces puedo utilizar ese dibujo. Recuerden que si es 2D o 3D la representación del rotacional me cambia. Entonces tengo que bastidor y el par 1 se me unen mediante el bastidor, y el elemento 1 se me unen mediante el par A. Luego entonces 1 y 2 se me unen mediante el rotacional que tengo en B. Luego entonces luego 2 y 3 se me unen mediante el par C. Entonces podría simplemente dibujar así como un cuadrito, porque miren que al fin y al cabo lo que hace este elemento 3 es como un cuadrito que se me desliza en esa dirección Y mostrada por este eje. Entonces tendría que este es mi elemento 2, este es mi elemento 3, y ya pues para terminar, entonces ese 3 se me uniría al bastidor. O sea, esta es una posible representación. O sea, C me unía a 2 con 3, mientras que 3 con 0 se me une mediante el par D. ¿Bien ahí? ¿Dudas hasta ahí? Entonces, en este caso, ¿cuántos elementos móviles tendría yo? Tres elementos móviles. 3 elementos móviles. ¿Con cuántos pares? Cuatro pares. De esos pares, ¿cuántos son prismáticos? Uno. Un par prismático. ¿Cuántos son de rotación? 3. De los 3 restantes. ¿Bien ahí? Entonces, en este caso, yo tendría 3 pares, 3 elementos móviles, 4 pares. De esos 4 pares, 3 son rotacionales y 1 es prismático. En este caso, el prismático sería D.
Bien, ¿dudas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Vamos a hacer entonces lo mismo con otro mecanismo, pues ya para pasar a hacer otra pequeña definición que me había pasado por alto. Vamos entonces a intentar a ver este ya es un pequeño, uno un poquito conocido. Entonces ustedes dirían, ¿este lo puedo convertir en un mecanismo plano o no lo puedo convertir en un mecanismo plano? Yo diría que sí. El compañero nos dice que sí. A ver, entonces les voy a dibujar aquí unos ejes. Por ejemplo, voy a colocar estos dos ejes. Ah, hacer una línea recta está costando. Si yo tengo ese plano XY, que quedó como feito, miren que todos los elementos se pueden mover en ese plano. Entonces yo diría, no, pues vamos entonces a intentar convertir ese mecanismo que yo tengo ahí a una representación plana. Entonces, a ver, empezamos numerando. Ay. Vamos a tener aquí 0, 1, para 1 es todo este, entonces 2 va a ser el cuadrito, B va a ser el que me une el elemento 1 con el 2, C va a ser el que me une 2 con 3, que 3 va a ser la cruz. Vamos a tener, acuérdense que tenemos aquí un par atrás que me une la cruz con el bastidor. Luego entonces vamos a tener aquí un elemento 4, que sería el otro deslizadorcito que tenemos ahí. Para eso entonces vamos a utilizar el pared. Luego ese deslizadorcito con 1 se me va a unir nuevamente mediante F. Y vamos entonces a empezar. Voy a empezar entonces dibujando a mi elemento, a mi para, que está unido al bastidor. Y voy a dibujar entonces mi elemento 1, pero mi elemento 1 entonces lo voy a dibujar de esta forma. No voy a dibujar la manivela, sino que voy a dibujar la parte de atrás, porque la manivela la única intención que tiene es usted con la manito lograr ahí. Entonces este elemento pues sería más o menos esa línea que yo tengo entre B y F. Entonces tendríamos 0, 1, unidos mediante el par. Entonces voy a empezar por este lado. Entonces 1 se une con 2 mediante ¿qué? ¿Qué tipo de par era ese B? ¿Qué tipo de par era B? Rotación. Rotacional. Entonces miren, voy a unir este cuadrito 2 con el elemento 1 mediante el par B. Bueno, quedó como muy torcido. Yo lo organizo un poquito. Igual acuérdense que este dibujo le puede quedar a todo el mundo diferente, no hay ningún problema con que varíe un poquito. Entonces tenemos 1 y 2 unidos mediante el par B, que sería un par de rotación, y entonces luego entonces 1 a 2 con 3 mediante mi par ¿qué? Mediante mi par C, que ese par es de qué tipo? Prismático. Prismático, o sea tenemos B y C, entonces ese C me une mi elemento 2 con mi elemento 3 mediante un prismático, que pues iba en la tablita que teníamos en la lección 1, está la representación del prismático. Pero entonces, miren que mi elemento 3 en realidad es una cruz,
O sea que básicamente el elemento 3 también continúa como hacia acá abajo. Y tenemos el par D, o sea que el par D me unía a 3 con bastidor mediante un par de rotación. ¿Entendido hasta ahí? Pues porque este es un diagrama un poquito más complicado. ¿Dudas hasta ahí? Miren que en este caso decidí no dibujar todo el elemento 3 bien como la cruz, pues porque me quedaría como complicado dibujar ya toda la cruz. Entonces simplemente dije parte de ella, pero pues porque en este caso, por ejemplo, en esa posición en la que yo tengo el mecanismo, toda esta parte y toda esta parte de la cruz, pues en realidad no me está afectando el movimiento, entonces yo lo podría ahorrar el dibujo acá simplemente porque ya si lo dibujo se me complica demasiado. Entonces ya tengo el par D, ahora ¿cuáles me faltan? Me faltan el par E y el par F, entonces en este caso el par E, por ejemplo, me unía 3 con 4 mediante un prismático, entonces en ese caso entonces voy a dibujar aquí el cuadrito, entonces ahí ya tengo unido tres con 4, voy a borrarle lo del medio, pues más bien lo borro primero porque este borrador no es muy preciso que digamos. Entonces unimos 3 con 4 mediante ese par prismático que es el par E, y luego entonces 4 lo uno de nuevo con mi elemento 1 mediante el par F, que sería un rotacional. Y entonces ya tengo representado todos los elementos y todos los pares. Y en ese caso, entonces, ese dibujito que yo tengo acá, ese que acabamos de hacer, es mi representación esquemática de este mecanismo. Entonces, pues vemos entonces que sí es mucho más fácil dibujar este que tenemos aquí al lado derecho, pues que este en realidad es un poquito, en realidad es mucho más complicado de dibujar que este que tenemos aquí. Bien, y entonces, ¿cuántos elementos móviles tenemos en este mecanismo? ¿Se durmieron o se desconectó? Bueno, acá seguimos. Entonces, ¿cuántos elementos móviles tenemos en este? 4. 4 elementos móviles. ¿Con cuántos pares de rotación? 4. 4 pares de rotación. ¿Y cuántos pares prismáticos? 2. 2 pares prismáticos. Bien. ¿Cadena cinemática simple o compleja? Compleja. Compleja, porque miren que mi elemento 3 tiene como 3 puntos donde uno, miren, tenemos uno aquí, otro aquí y otro aquí. Miren, mi elemento 3 está sujeto por 3 partes. Entonces, solo por eso ya todo mi mecanismo pasa a ser complejo. ¿Cadena cinemática abierta o cerrada? Cerrada. Cerrada, porque miren que yo puedo empezar por A, pasarme por los elementos y regresar al mismo punto. ¿Ven ahí bien con eso? Bien, entonces con la representación esquemática de ese mecanismo. Sí, profe. Nos vamos a devolver un poquito porque al profesor se le olvidó dar una pequeña definición que tenemos por acá. Y vamos a definir entonces lo que es un par superior y qué es un par inferior. ¿Bien ahí? Entonces, lo que me define lo que es un par superior o un par inferior es el contacto.
¿Cómo así? Muy sencillo. Si el contacto se da en un punto o en una línea, yo considero que ese par es un par superior. Pero si el contacto entre los elementos se da en un plano, o más bien en una superficie, el par es inferior. ¿Bien con eso? ¿Bien con esa definición? Si el contacto entre los elementos es un punto o una línea, es un par superior, pero si el contacto entre los elementos es una superficie, es un par superior. Digo, inferior. Si es una superficie, es inferior. Entonces, si yo vengo y miro en la primera fila, que es el esfera plano, ¿ustedes dirían que ese es un par superior o inferior? Ese contacto entre una esfera y un plano, si no son muy deformables, ¿en qué se da? ¿El contacto qué es? Inferior. No, sería superior, porque miren que, esperen, yo le tomo una fotico a esto y lo paso al otro donde sí puedo dibujar. Entonces, miren, si yo mirara ese esfera plano desde el lado, sería básicamente algo parecido a eso que acabo de hacer ahí, solo que más bonito. Entonces, mire que el contacto se da únicamente ¿en dónde? Aquí, en algo muy pequeño, ¿que eso qué sería? Un punto. ¿Sí? Si yo considero que ellos son indeformables, eso únicamente va a ser un puntico. Y como dijimos, entonces si el contacto es en un punto o una línea, mi par va a ser superior. Entonces, como este contacto es simplemente un puntico aquí nomás, entonces ese primero sería uno de un par de clase primera superior. ¿Ven ahí? Entonces, si yo vengo ahora y miro la esfera cilindro, el contacto entre esos dos, ¿cómo se da? ¿Sería un punto, una línea o una superficie? ¿Ustedes qué opinan? Pues el contacto es con la superficie. ¿Segura? O sea, Es que, o sea, no sé. si usted coge una esferita y la mete en un tubo, ese contacto entre la esferita y el tubo, ¿se da en una superficie grande o es básicamente solo en una lineecita? Son dos líneas en dos puntos diferentes. Sería Bueno, como una línea sería alrededor del una línea círculo. alrededor como del círculo, ¿no es cierto? O sea, si tuviera que si el cilindro fuera completo, simplemente sería como una lineecita que sería esta circunferencia que yo tengo aquí. Distinto sería, por ejemplo, a esta esfera rótula, porque es que en la esfera rótula, por ejemplo, si todo este cascarón que yo tengo aquí entra en contacto ¿con quién? Con la esfera. Y en ese caso, como yo sí tengo como un área definida para contacto, entonces, por ejemplo, esta esfera rótula sí sería un par inferior, porque mi contacto se da en una superficie, al igual que aquí en el plano. Por ejemplo, esa cara de abajo, toda esta, miren que si yo pinto el contacto, ¿sería qué? Un área. En cambio, si yo pinto el contacto de la esfera cilindro, yo no tengo forma de pintarlo como un área, simplemente sería ¿qué? Una línea. Y si pinto el contacto entre la esfera y el plano, únicamente sería un punto.
Y si hiciera lo mismo con el cilindro, entonces el cilindro sería un área o sería un punto o sería una línea. Un área, ¿no es cierto? Pues sería más o menos como un área que iría como de esta forma. Sería un área que iría como más o menos de esta forma. Qué pena ahí el dibujito tan feo, pero... O sea que yo tengo aquí es superior, un par superior, este es un par superior, este es un par inferior, este es un par inferior, y este es un par inferior. O sea, el contacto entre los elementos es el que me dice si es un par superior o un par inferior. Si yo puedo como coger así y como definir un área, o más, pues en realidad es una superficie si estamos en 3D, y pintarla, rellenarla, entonces son pares ¿qué? Inferiores, mientras que si yo la única forma en que puedo representar ese contacto es un puntico o una línea, entonces en ese caso mis pares son superiores. ¿Ven con eso? Vamos a sacar el resto de la tabla para que ustedes ya me digan si ese es un par superior o inferior. Entonces, esta rótula compasadora, ¿ustedes dirían que es superior o inferior? Inferior. Inferior, ¿no es cierto? Pues porque es muy parecido a la rótula. El contacto va a ser pues, como toda esa cavidad que yo tengo ahí dentro de ella. Y entonces el contacto no se va a dar en una línea, sino que se va a dar como en una superficie. Y entonces ahora mi prismático, ese contacto se da en una línea, en un punto, o se da en superficie. ¿Ustedes qué dirían? Miren que si pensamos ahí en cómo se mueve ese prismático dentro de él, el contacto se da entre esta cara y esta cara, y el contacto, pues al menos entre esas dos caras, suponiendo, pues porque en realidad tiene 4. O sea que el contacto no se da en un punto, sino que se dan ¿qué? Como en esta superficie, en esta cara por lo menos, pues porque también podría tener contacto en esta cara o en la cara de atrás o en la otra cara. O sea que este par también va a ser un par superior, porque mi contacto se da entre superficies. Y en esta rotación, pues también voy a tener una superficie, en este caso sería, por ejemplo, una superficie cilíndrica que iría pues más o menos de esta forma, y esa superficie sería mi contacto. O sea que este par prismático o este par de rotación superiores no. Ay, qué pena muchachos, con razón se quedaron callados. Si es en una superficie, ¿son qué? Inferiores. Uy, se me fueron las luces. Qué pena ahí. Como son en superficie, ¿son qué? Inferiores. Mire si tienen dudas, porque ahí me equivoqué me confundí durante un tiempito. Sí, son inferiores. ¿Dudas? ¿Preguntas? A pesar pues del error que cometí. No, profe, todo bien. Bien, como son en superficie, son
inferiores. Qué pena ahí. Me confundí ahí por un momento. Bueno. Esto va a ser importante después, lo de pares superiores e inferiores. Igual es como apenas estamos en definiciones, pues todavía era como un buen momento para hacerlo. Pero, ¿y el helicoidal? El helicoidal, pues el contacto en ese helicoidal, ¿cómo se da? ¿Superficies o punto? Varias superficies a la vez. Varias superficies. No dijimos que tiene que ser una superficie, no, son varias superficies. Por ejemplo, la superficie del diente con la superficie del otro diente. Entonces no hay ningún problema. Es un par inferior porque el contacto se da entre superficies. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna otra duda? ¿No hay dudas? Bueno, entonces, en este caso, por ejemplo, ¿todos estos pares son superiores o inferiores para la prensa? Inferior. ¿Por qué son inferiores? Muy sencillo, porque ahí lo único que tenemos son pares de qué tipo? Rotacional y prismático. Y como vimos ahorita en el otro dibujo, todos los pares todos los pares prismáticos y rotacionales son inferiores. Y entonces en este, todos los pares son ¿qué? Inferiores también. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, solo tengo pares rotacionales y prismáticos. Y entonces en este, ¿qué tenemos? Solo pares inferiores también. ¿Por qué? Porque únicamente tenemos prismáticos y rotacionales. Y entonces eso va a pasar muchas veces, o en realidad nosotros queremos llegar a eso, a que mi representación únicamente sea dada por pares inferiores, o sea, en 2D únicamente dados por pares prismáticos y pares rotacionales, y nada más. ¿Por qué? Porque es un poquito más fácil solucionarlo cuando solamente tengo pares inferiores. Igual eso es algo que vamos a ver más adelante, que se llama reemplazo de pares superiores por inferiores. Porque, por ejemplo, si yo vengo y tomo este mecanismo, que no lo hemos trabajado hasta ahora, entonces vamos a hacer algo parecido. Vamos a hacer el diagrama. Pues antes de hacer el diagrama, ¿ustedes dirían que ese lo puedo convertir en un mecanismo plano o no lo puedo convertir en un mecanismo plano? Y sí se puede llevar un mecanismo plano. Sí, ¿no es cierto? Miren que si yo coloco aquí estos dos ejes, este es mi eje X y este es mi eje Y, ellos pues todos los elementos van a tener movimiento en ese plano XY. Entonces vamos a empezar a numerar. Este sería mi bastidor, este elemento que muchas veces se conoce como una leva, va a ser 1, esta T va a ser 2 y regreso a bastidor, entonces voy a tener entonces un primer par que me une 0 con 1, un segundo par que me va a unir 1 con 2, ¿no es cierto? Que sería como este contacto entre ellos dos, y voy a tener un tercer par que va a ser C que me une 2 con 0. Y vamos a hacer la representación. Entonces, 0 y 1 están unidos mediante el par A, y ese par A, ¿qué tipo de par es? Rotación. Un par de rotación, entonces voy a tener entonces aquí mi par, pues que va a ser mi par A, que me une mi elemento 1, que va a ser algo como esto, que es un poquito más bonito, pero pues es como un huevo. Bueno, qué pena dibujar con esto, es bastante complicado. A ver.
fallé, pero bueno, este va a ser entonces mi parada que me une 0, que es el bastidor con elemento 1, pues que miren que más bien dibujé fue esta parte, porque esta parte es como la que me transmite el movimiento, y entonces va a estar en contacto con mi elemento 2, y entonces mi elemento 2, pongámoslo con otro color como pues para que quede más claro. Va a ser como esta crucecita, se lo voy a colocar como para identificarle que está soldado, y este entonces es mi elemento 2 y va a estar unido mediante mi par B. Ese todavía no lo vamos a trabajar, ese par B. Más bien vamos a venir aquí, vamos a dibujar entonces que ese elemento 2 se me une con bastidor mediante el par C, que ese par C es un par prismático. ¿Bien hasta ahí? Y entonces, ¿por qué dejé aparte ese par B? A ver, ¿ese par B es prismático o rotacional? ¿O qué tipo de par es ese par B? ¿O es un par que no hemos trabajado hasta ahora? Sería esfera plana. ¿Esto es una esfera? No sé, No, digo no es yo. cierto que no es una esfera. Entonces, pues como vemos, ese par como que nos está poniendo problemas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué opciones tendría yo para identificar ese par? Pues porque es un par como raro, es un par que no hemos trabajado hasta ahora. Si yo les preguntara a la clase de ese par, ¿ustedes qué harían? O ya listo, les ponen eso y murieron todos. Pues no hacer un reemplazo, transformar que eso en un par de rotación y uno prismático No, pero para que usted ya me está complicando la vida porque es que todavía no hemos visto reemplazos de pares superiores por inferiores. Eso es un tema muy adelantado por ahora. Yo lo único que les pregunté es qué Suponerlo. clase es ese par. O sea, como este es un par de quinta, ¿este par es de qué? Pues ya sería como mirar las restricciones. Entonces en el caso de que yo me encuentre un par que no conozco y no me les dé el número, pues entonces lo hacemos, le colocamos sus ejes X, Y, Z y hacemos lo mismo, traslación en X, traslación en Y, traslación en Z, rotación en X, rotación en Y y rotación en Z. ¿Me puedo trasladar en X sin que se separen? Sí, Sí, ¿no es cierto? Mire, se puede deslizar en esta dirección y mantener el contacto, o sea, no hay problema. ¿Me puedo trasladar en Y? Sin que se separen. no. No puedo, ¿no es cierto? O sea, si yo dejo este quieto y este se mueve hacia abajo, inmediatamente pierdo el contacto. ¿Me puedo trasladar en Z? Poquito. Pero tengo que tener cuidado con algo, porque es que esta representación que yo tengo aquí es para un mecanismo ¿qué? Plano. Y si me muevo en Z, ¿qué pasa con el movimiento en el plano? Se me sale del plano. O sea que a pesar de que yo sí me podría mover un poquito, la idea no es esa. La idea de este par no es moverme en Z. La idea de este par es moverme en el plano XY. Entonces, esa en realidad debe estar restringido. ¿Puedo rotar en X? No, No puedo rotar en X. ¿Puedo rotar en Y? Tampoco. Tampoco.
y puedo rotar en Z, ¿no es cierto? Incluso estos dos, esa rotación en X y rotación en Y están inmediatamente restringidas por solo pensar en que estoy en ¿qué? En el plano, porque en este plano únicamente puedo rotar en el eje Z, ¿no es cierto? Estas dos restricciones simplemente por estar en el plano, en realidad estas tres restricciones simplemente por estar trabajando en el plano ya deberían estar restringidas, que es lo que estábamos viendo ahorita con la esfera. Yo para una esfera tendría que tener estas dos activadas, pues por eso mismo dijimos que no lo podía tener en el plano. Entonces al fin y al cabo, ese par B es un par de ¿qué? ¿De qué clase? Cuarta. De cuarta. Bien ahí. Entonces tenemos que ese par B es un par de cuarta. Y ese va a ser superior o inferior. Superior es cuando es una línea con un punto. O una línea o un punto. Entonces sí. Entonces es un par superior, ¿no es cierto? Mire que el contacto de él sería más o menos como una lineecita que va en esta dirección y solo una línea. O sea que ese par B es un par superior que va a ser un par de cuarta. ¿Bien ahí? Y entonces, a pesar de que es uno solo, eso casi siempre nos va a pasar. Los pares superiores en el plano siempre van a ser pares de cuartas, mientras que los pares inferiores en el plano siempre van a ser pares de quinta. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, este es un par de cuarta y miren que ahí podemos ver rápidamente que es un par superior. ¿Sí? Y luego, entonces, lo que el compañero proponía, que era reemplazar ese par, que es raro, por rotacionales o prismáticos, eso va a ser un tema que vamos a ver más adelante, que se llama reemplazo de pares superiores por inferiores. Y entonces, ¿qué no? A ver, ya, teniendo eso en cuenta, entonces, ¿qué nombre le colocarían ustedes a ese par B? ¿Está en la tabla? ¿Está en esta tabla en algún lado? No, no está. Entonces, pues, tenemos que darle un nombre distinto. Entonces, a ver, ¿qué nombre propondrían ustedes? Y no me digan María, pues, porque María no... Par de contacto. Oh, pues, pero par de contacto... pues sería posible, pero sería como muy amplio, muy libre, porque un par de contacto no puede pensar en muchas cosas. Entonces, más bien ¿esto qué es? Esta azulito que tenemos acá, ¿qué es? Eso, pues, yo que intenté dibujar ahí, ¿una qué? Una recta, ¿no es cierto? Mientras que lo rojo, ¿qué es? Un círculo. Una curva, más que un círculo, ¿no? Pues porque en realidad dibujar curvalínea. Entonces lo podemos llamar, por ejemplo, un par curvalínea. ¿Sí? Porque o sea, en realidad ese es un nombre muy intuitivo, pero es el nombre que se usa, porque es que pues, si tuviéramos, por ejemplo, un contacto de este tipo, que serían como, por ejemplo, dos dientes de un engranaje, ¿ese cómo lo podríamos llamar? Curva. Y si por ejemplo tuviéramos algo como de esta forma, que tengo aquí como una curvita, ¿ese cómo lo podríamos llamar? ¿O es el mismo curvalínea? Curva punto. Ah, es distinto, porque es que en el otro el contacto se da como a lo largo de la línea, mientras que este se da ¿en dónde? En el extremo, y entonces ese lo podemos llamar un curva punto. Y si por ejemplo tuviéramos algo de esta forma, ¿ese cómo lo podríamos llamar? Línea. No, pues no es línea. Es línea punto. Línea punto. Porque es que el contacto línea, la única forma en que yo puedo tener un contacto línea, o sea, ese es un caso como especial, ya que usted lo menciona. Si yo tuviera aquí una línea y acá otra línea, si yo roto, ¿qué pasa? ¿Se me vuelve qué? Se me vuelve algo parecido en esto. O sea, ese contacto línea
línea no es un par superior porque el contacto se da entre estos dos y se me convierte más bien en un prismático, porque la única forma sería movernos en esta dirección. O sea que los pares superiores en el plano en realidad van a ser el curva línea, el curva curva, el curva punto y el línea punto. No tengo más. ¿Sí? Ya sea que la geometría sea distinta y le quieran colocar otro nombre en específico, pues si quieren lo hacen, pero en realidad estos son los contactos superiores en el plano, el curva línea, el curva curva, el curva punto y el línea punto. ¿Por qué? Porque si yo vengo y alguien dirá, no, pero pues también puede haber punto punto, pero es que el punto punto, si yo permito movimiento entre dos líneas, se me convierte más bien en ¿qué? Simplemente en ¿qué? En un rotacional. Por eso yo no voy a tener un contacto superior tipo punto punto, ni voy a tener un contacto superior tipo línea línea, porque el punto punto en realidad es un rotacional y el línea línea en realidad es un prismático. Entonces solo va a tener estos curva línea, curva curva, curva punto y punto línea. Bien con eso. Y esos son los únicos pares superiores que vamos a poder encontrar en el plano. No me salió un poquito, pero bueno, eso es en realidad información importante, igual luego lo vamos a utilizar. Pero volvamos entonces en este mecanismo que yo tengo aquí, ¿cuántos elementos móviles tengo? Dos elementos. Dos elementos móviles. ¿Con cuántos pares rotacionales? Con uno. Un par rotacional. ¿Y cuántos pares prismáticos? También uno. Un par. Y entonces que el otro par es un par de cuarta, ese par curva línea. Entonces si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos pares superiores tenemos? Dos. Superiores. Uno. Uno, ¿no es cierto? El de cuarta, el curva línea es el superior. ¿Y cuántos inferiores tenemos? Dos. Ahora sí, tenemos dos inferiores. ¿Cuántos pares de quinta tenemos? Dos. Dos. ¿Y cuántos pares de cuarta? Uno. Uno. ¿Bien ahí? ¿Bien con eso? ¿Dudas con eso? ¿No hay dudas? Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a continuar aquí con algo. Ya se vieron la lección 2, ¿no es cierto? Ya se las mandé para que la vayan leyendo. Vamos por aquí. Sacamos de nuevo una imagen. Vamos a utilizar esta, por ejemplo. Entonces ya vamos a salirnos un poquito de pensar en cada uno de los elementos, sino que vamos a pensar ya en todo el mecanismo en global. Entonces, está muy complicado. Más bien no, que sea más sencillito. Vamos, este mismo que en realidad tiene poquitos elementos. Entonces, si yo viniera a ustedes y les preguntara en total, para el número de elementos que yo tengo ahí, que en este caso, ¿cuántos elementos tengo? No vamos a pensar si sea bastidor, si sea móvil o inmóvil, no vamos a pensar todavía en restricciones, vamos a pensar únicamente en grados de libertad. En total, para estos tres elementos que yo tengo aquí, ¿cuántos grados de libertad yo tengo disponibles?
recordándonos de algo que con lo que empezamos una de las clases pasadas. Yo para un solo elemento, ¿cuántos grados de libertad tengo disponibles? Si no estoy pensando todavía en restricciones ni nada, ¿cuántos tengo disponibles? 6. 6 grados de libertad, ¿no es cierto? O sea que, por ejemplo, si, no me acuerdo de algo. Si yo quisiera calcular el número de grados de libertad, entonces si yo tengo 6 grados de libertad por elementos y yo tengo un número de elementos, en este caso por ejemplo 3, o si yo llamo n el número de elementos, entonces ¿de qué forma yo podría calcular el total de grados de libertad? ¿Cómo lo haría? O sea, porque esto sería para un solo elemento. Pero si yo tuviera 3 elementos, entonces ¿por qué lo multiplico? O sea, si no está unido, tiene 6 grados de libertad. Si este no está unido, tiene 6 grados de libertad. Si este no fuera el bastidor, tendría 6 grados de libertad. En total, entonces, ¿cuánto tendría para esos 3 elementos? 18, ¿no? O escrito de otra forma, 6 por quién? Por 3. O sea, 6 por n, que es el número de grados del número de elementos, entonces me va a dar el total de grados de libertad del mecanismo. O sea, 6 por el número de elementos simplemente va a ser el número de grados de libertad en total que yo tengo, sin incluir restricciones. ¿Bien hasta ahí? O sea, si yo considerara que ninguno es bastidor, pues este primero tiene 6 formas de moverse, este tiene 6 formas de moverse, y este tiene 6 formas de moverse. O sea, en total 18 grados de libertad. Pero entonces luego llegan nuestras queridas juntas, y las juntas cinemáticas, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que aportan? ¿O qué es lo que... ¿Qué le hacen a los elementos que tenían muchos grados de libertad? O sea, cuando yo cojo este elemento, llamémoslo, no sé, 4, y este elemento 3, y los 1, ¿qué dijimos que esa unión, qué era lo que le aportaba al mecanismo, o qué era lo que le hacía los grados de libertad? Me va a tocar mandarlos a ver el video, ¿ok? En el chat creo que se nos... Le restringe. Bueno, gracias muchacha, y que en realidad no me suena ni nada cuando escriben. Entonces lo que están haciendo esas uniones o esas juntas cinemáticas es aportarles restricciones. Y entonces, por ejemplo, si yo tenía una junta de quinta o un par de quinta, ese par de quinta, ¿cuántas restricciones le aportaban al movimiento? ¿O cuántas restricciones le aportaban al mecanismo? Sí, para un par de quinta, ¿cuántas restricciones tengo? 5. ¿Y para un par de cuarta? 4. 4, ¿no es cierto? Y uno de tercera 3, y uno de segunda 2, y uno de primera 1. O sea que si yo vengo y digo, no, pues voy a tener un par de quinta, por ejemplo, supongamos este rotacional que yo tengo aquí, entonces voy a decir, no, entonces voy a coger y le voy a restar 5, porque son el número de restricciones que le aportaron ese par de quinta. Pero si yo tuviera entonces, por ejemplo, si ese P5 fuera el número de pares de quinta, entonces cogería 5, que son los grados de libertad que me aporta un par de quinta, y lo multiplico por ese número de pares de quinta, y entonces ya tendría ese grado de libertad disponibles que me quedan. ¿Sí?
Pero yo únicamente no voy a tener pares de quinta, sino que también puedo tener ¿qué? Pares de cuarta. Y también puedo tener pares de tercera. Y también puedo tener pares de segunda. Y también puedo tener pares de primera. O sea, todos estos términos, 5 por número de pares de quinta, 4 por número de pares de cuarta, 3 por número de pares de tercera y 2 por número de pares de segunda y el número de pares de primera, lo que estoy diciendo es, de todas las restricciones que inicialmente yo tenía, entonces, ¿qué pasa ahora? Le voy a restarle las restricciones de cada una de mis juntas, de cada una de mis pares cinemáticas, y al final, entonces, ese W que me queda va a ser el número de grados de libertad del mecanismo. ¿Bien ahí? Sí, o sea, de todas Profe, las... pero ¿Cómo? no hay algunos mecanismos que tienen como una redundancia en eso de los grados de libertad. O sea, que en realidad tienen uno, pero aparece que tuvieran dos Ah, no, grados de libertad. eso se llaman elementos redundantes o pares redundantes, eso también es un poquito más adelante. Ahorita lo que estamos intentando es dar como una formulita para intentar encontrar el número de grados de libertad del mecanismo. Se me está adelantando un poquito, no lo estoy regañando para nada, muy bien que piensen eso, pero por ahora estamos en lo básico, simplemente queremos encontrar el número de grados de libertad que aparentemente tuviera un mecanismo. O sea, sí, en algún momento puedes llegar a ver cosas que engañen esta formulita, se llaman pares redundantes, elementos redundantes, pero pues por ahora, hoy no vamos a trabajar con eso, simplemente vamos a trabajarlo así como está por ahora. O sea, sí, sí existen, luego los miramos. Entonces, esa formulita lo que me permite es decir, no, pues entonces de todos los grados de libertad le voy a restar todas las restricciones y me va a quedar el número de grados de libertad que tiene el mecanismo, o sea, el número de formas en que mi mecanismo se puede mover sin ningún problema. ¿Bien con eso? Entonces, para no complicarnos mucho y meternos con cosas que son complicadas, entonces este número de elementos, más bien no va a ser el número de elementos totales, sino que vamos a colocar el número de elementos móviles. Si es con esta, ¿no es cierto? Sí. ¿Para qué? Para que sea el número de grados de libertad del mecanismo, porque este que es mi bastidor, ¿cuántos grados de libertad tiene en realidad? Si es el bastidor, ¿cuántas restricciones tiene? Seis. 6, o sea, ¿yo para qué le voy a sumar 6 grados de libertad del bastidor si luego le voy a tener que restar 6 restricciones del bastidor? Entonces, más bien, esa n únicamente vamos a tomar el número de elementos móviles y el resultado entonces va a ser el número de grados de libertad del mecanismo respecto al bastidor. Igual es que siempre vamos a estar trabajando respecto al bastidor, porque el bastidor para nosotros nunca se va a estar moviendo, siempre va a tener velocidad cero o aceleración cero. Entonces, más bien vamos a reemplazar n no por el número de elementos totales, sino por el número de elementos móviles. Y de esta forma, entonces yo puedo obtener W, que serían mis grados de libertad aparentes o mis grados de libertad respecto al bastidor del mecanismo. ¿Bien ahí? ¿Ven con eso? Y al fin y al cabo, ese número de grados de libertad lo que me va a decir es cuántas entradas va a tener un bastidor, o más bien de cuántas formas se puede mover libremente el mecanismo sin ningún problema. Bien, vamos bueno, por ahora, antes de eso, ¿alguna duda entonces ahí con esta formulita? Simple es fácil. Cuento el número de elementos móviles, cuento el número de pares de quinta, de cuarta, de tercera, de segunda, de primera, y reemplazo. Y entonces eso me va a dar el número de grados de libertad del mecanismo. Entonces empecemos con este mecanismo que tenemos aquí, porque este ya lo hemos trabajado un poquito y de pronto este sí se acuerdan qué pares tenía. Entonces, este va a ser 0, este va a ser 1, este va a ser 2, este va a ser 3, para
par B, par C, par D. No guarde el... Bueno, hagamos el diagramita acá rápido. Tenemos entonces aquí bastidor, que es 0, este es 1. Tenemos un prismático, digo, un cilíndrico. Tenemos un helicoidal. Este lo estoy haciendo rápido, pues porque ya lo trabajamos, ¿no es cierto? Si está muy feo el dibujo, me avisan y yo lo intento mejorar. Bien. Pues, si fuéramos o sea, yo tengo la representación esquemática. Si me piden entonces el número de grados de libertad de este mecanismo, entonces, ¿cómo lo hago? Entonces tengo que llegar a ver. Era 6 por el número de elementos móviles. Y en este caso, este mecanismo, ¿cuántos elementos móviles tenemos? 3. 3, entonces sería 6 por 3, que es el número de elementos móviles, menos 5 por el número de pares de quinta. Entonces, ¿cuántos pares de quinta tengo acá? Entonces, recordémonos, pues porque pues así sin recordarse es muy duro. Entonces, ¿el par A qué tipo de par es? Rotación. Entonces, el par A es un par de rotación, que es un par de ¿qué clase? Quinta. De quinta. ¿Y este es superior o inferior? Inferior, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho, si son rotacionales o prismáticos, siempre van a ser inferiores. Listo, ¿y el par B qué tipo de par era? Cilíndrico. Cilíndrico. ¿Qué clase era el cilíndrico? De cuarta. Cuarta. ¿Y ese cilíndrico es inferior o superior? Inferior. Inferior. Miren que el contacto se da como en una superficie que tengo aquí, que sería como un cilindro. ¿Sí? Todo eso sería contacto, entonces sí es inferior. Luego entonces el par C, ¿de qué tipo era? Helicoidal. 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 ¿Qué clase es ese? Quinta. De quinta. ¿Superior o inferior? Inferior. Inferior, bien. ¿Y el par D entonces qué tipo de par era? Rotación. No, es un par de rotación, que es un par de quinta y es un par inferior. Entonces, si yo vengo aquí a la formulita que tenemos acá arriba, entonces me dice 6 por el número de elementos móviles, 6 por 3, porque ya vimos que tengo 3 elementos móviles, menos 5 por número de pares de quinta. O sea que ¿cuántos pares de quinta tengo en este caso? 3. 3, entonces menos 5 por 3 menos 4 por número de pares de cuarta. Entonces 4 por número de pares de cuarta. En este caso, entonces, ¿cuántos pares de cuarta tengo? 1. 1. ¿Tengo pares de tercera, segunda o primera? No, ninguno. Entonces no voy a colocar los otros, pues porque P3, P2 y P1 son 0. O sea que, ¿cuánto me están dando los grados de libertad de este mecanismo?
¿Qué calculadora, muchachos, o qué? ¿6 por 3? Me 18. da -1. Ah, hombre, dio -1. ¿Y entonces qué pasó? O sea, dijimos que este W me decía el número de formas en que eso se puede mover. Y entonces el número de formas en que eso se puede mover me está dando -1. ¿Esto se puede mover o no se puede mover? ¿Cómo que no? No, No se puede mover. O sea que este número de grados de libertad me da una idea de si mi mecanismo se puede mover o no, pues porque como dijo ahorita el compañero, hay cosas que pueden engañar la formulita. Entonces, por lo general, este W va a tener 3 opciones. Si W es mayor que 1, digo que 0, qué pena. Si W es igual a 0 o si W es menor que 0. Si W es mayor que 0 significa que según la fórmula yo puedo tener movimiento, por lo tanto yo lo que tengo es un mecanismo. Mientras que si W es 0, ¿eso se puede mover o no se puede mover? Según la fórmula me dice que no se puede mover, y entonces cuando yo no me puedo mover, entonces no tengo un mecanismo, sino que tengo ¿qué? Empieza por E. Si yo no estoy diseñando algo que se quiera mover, sino algo que se permanece quieto y algo que quiero que aguante, pero quieto, eso no es un mecanismo, sino que es ¿qué? En el chat, usted no. Una estructura, bien ahí. Entonces, en ese caso, si yo tengo número de grados de libertad igual a 0, entonces no tengo un mecanismo, sino que tengo una estructura. Y si no tengo, o sea, si no tengo 0, sino que tengo un número negativo, significa que es una estructura que está con demasiadas restricciones. Y eso será una estructura ¿de qué tipo? A ver si se acuerdan de resistencia. ¿Ustedes ya vieron resistencia o no? Resistencia 1, resistencia 2, al menos deben estar peleándola. Entonces, cuando tengo demasiadas restricciones, no es una estructura, sino que se llama una estructura indeterminada. ¿Ven ahí? Entonces, en este caso, esto que yo tengo aquí sería un mecanismo, una estructura o una estructura indeterminada según esta fórmula. estructura indeterminada. Una estructura indeterminada. Y es muy sencillo, es que eso no se puede mover. Esto que yo tengo ahí dibujado no se puede mover. ¿Por qué no se puede mover? Por ese par helicoidal. Si no tuviera ese par helicoidal, por ejemplo, si esto también fuera un cilíndrico, por ejemplo, un prismático, por ejemplo, sí podría tener movimiento, pero porque ya deja de ser un mecanismo 3D y para ser 2D. O sea, no lo hagamos, pero bueno. Bien ahí, o sea, esto nos da una idea de si lo que yo tengo es un mecanismo, una estructura o una estructura indeterminada. Igual me da una idea por lo que dijimos ahorita o lo que el compañero preguntó de que a veces hay cosas que pueden engañar a esta formulita y luego pues vamos a ver ese caso. Son las 9:50, dejemos así por hoy. Ya la siguiente clase, entonces continuamos con esto, vamos a trabajar más mecanismos para determinar grados de libertad y vamos a ver si modificamos esta ecuacióncita un poquito, porque esta ecuacióncita tiene unas restricciones o unos problemas. Bien, dudas ahorita ahí ya terminando clase, una estructura hiperestática o indeterminada. ¿Dudas ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna?
Bueno, si vieron, si llenaron la encuesta que les dejé, por favor, la del monitor. ¿Sí la llenaron todos? Si alguien no la ha llenado, pues de pronto todavía estamos a tiempo, porque esa encuesta yo no la hice, sino que la hizo Adriana, que es otro docente, pero pues ella está encargada de la asignación de ese monitor de mecanismos. Entonces, por favor, ahí en el Classroom está el link para que llenen eso, porque si no lo llenan, de pronto van y nos cuadran el monitor en el horario de clase de nosotros, y esa no es la idea. Entonces, por favor, vayan a ese link. También pues ahí ya le subí 2 videitos de las clases a YouTube. Qué pena no editarlos ni nada, pero pues eso en realidad la edición de videos no es el fuerte de mío. Pero ahí ya están, o sea, ya están los dos videitos de las primeras clases, y espero entonces ya apenas terminemos esta clase subir esto también. Listo, no siendo más, muchachos, entonces nos vemos el lunes y continuamos entonces con lo que son grados de libertad en los mecanismos. Listo, muchachos, hasta luego. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.